De acuerdo a Bert Hellinger y las constelaciones familiares, existen lo que él denomina las órdenes del amor, que son principios que cuando se rompen dentro de los sistemas familiares, infortunadamente empieza el caos, el desorden. Cuando estos se quebrantan, empiezan las dificultades tanto a nivel física como a nivel emocional, mental y otras. Así que hoy te voy a contar sobre esos principios que debemos seguir para tener una vida en orden, una vida más feliz y armoniosa. Así que quiero que lo descubras tú misma en este episodio. Bienvenida a Libera tu magia interior, el podcast, un espacio para que te permitas sentir, reflexionar, sanar y conectar con eso que te hace única y extraordinaria. Te invito a disfrutar de este espacio para que juntas liberemos nuestra magia interior. Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Libera tu magia interior. Yo soy María Antonieta Silva, soy psicóloga y consteladora familiar y hoy quiero acompañarte a que conozcas un poco más sobre las constelaciones familiares y los órdenes del amor. Así que bueno, te cuento que yo llegué ya hace como el 2020, 2021 si mal no recuerdo, a conocer las constelaciones familiares. Yo estaba de llena al tema como de solo psicología, era un poco como que incrédula en otro tipo de terapias holísticas o de cualquier otra índole que no fuese la psicología. Sin embargo, estaba atravesando yo por una etapa bastante álgida en mi vida, en donde estaba atravesando por un duelo, estaba sumamente triste, estuve experimentando ansiedad. Fue una etapa, siento yo, de revolución incluso a nivel físico. Afortunadamente conocí a través de mi hermana y de una prima el tema de las constelaciones familiares y yo las veía a ellas tan entusiasmadas y decían, wow, como que cambió mi vida. Y yo dije, ok, cuéntenme qué es eso. Aún así, como que no les entendía mucho, pero yo quise probar porque yo siempre he sido como una oveja negra, es decir, voy en contra de todo para lograr eso que quiero. Entonces, yo sí sabía que sentía, que tenía como que hacer algo diferente, si quería lograr resultados diferentes, si quería realmente como darle un vuelco a mi vida. Así que me di la oportunidad y resulta que no solo me puse a ver por Google qué significan las constelaciones familiares, sino que me inscribí a estudiar de lleno las constelaciones familiares para formarme y ser facilitadora de esto, ¿no? Y encontré un mundo maravilloso que creo que me dio el mayor impulso y las mayores herramientas en mi proceso de autosanación, ¿no? Y justamente las constelaciones familiares son una terapia que te permite a ti generar orden en tu vida. Terapia de constelación es justamente traer orden, por eso se llama constelaciones familiares, porque como que todo en el universo tiene todo tiene un orden, todo pertenece y si, que si un planeta se mueve, todo lo demás se ve afectado, si una mariposa se mueve, todo lo demás se ve afectado. Entonces, este tema de las constelaciones familiares es justamente un tema de cómo nuestro sistema familiar está involucrado en lo que a nosotros nos está aconteciendo en nuestra vida. La terapia de constelación familiar, como lo dije en el episodio anterior, pero si no lo has escuchado, te lo recomiendo, es una terapia que te permite llegar o acceder más rápidamente al inconsciente y encontrar y hacerte consciente de el origen de tu inconveniente, de tu dificultad, de ese problema o síntoma que estás presentando y que está bloqueando tu vida. Ahora bien, el padre de las constelaciones familiares, que fue Bert Hellinger, mencionaba que habían 3 órdenes del amor. Y esto hace referencia a que hay principios o leyes que todos los sistemas, y especialmente el sistema familiar, debemos cumplir, debemos seguir, porque cuando
uno de estos órdenes o leyes se rompen, infortunadamente vamos a ver en nuestra vida caos, desequilibrio, desorden, y no solamente a nivel físico, que puede acontecer, sino a nivel mental, a nivel emocional. Todo este desequilibrio puede verse en forma de depresión, de ansiedad, de pérdidas constantes, de dificultades con el dinero, de patrones repetitivos generación tras generación, como por ejemplo temas de abuso o pérdidas trágicas, pérdidas de miembros de la familia a corta edad, abortos espontáneos o no, divorcios incluso, tú lo puedes ver en diferentes maneras porque justamente lo que quiere el sistema familiar es ordenarse y se ordena a través de estos síntomas, porque cuando hay un síntoma, ¿qué hacemos los seres humanos? Pues ver cómo lo resolvemos. Entonces, ¿cuál es el primer orden que establecen las constelaciones familiares y Bert Hellinger? El principio de la pertenencia. ¿Y qué significa este principio? Pues que todos somos partes de este sistema, que no hay nadie que tenga el poder para decir, ya tú no perteneces. Nadie tiene el poder para excluir a un miembro. Es imposible, sencillamente. Y tú dirás, bueno, esto es algo obvio, todos pertenecemos. Sí, todos pertenecemos, sin embargo, hay exclusiones que hacemos de manera consciente o inconsciente. Porque todos pertenecemos significa que aquel bebé que perdiste o que alguien abortó dentro de tu familia, bien sea que haya sido espontáneo o no, también pertenece, también tiene un lugar dentro de ese sistema. Incluso ese primo que cometió un delito y que se fue a la cárcel y del cual nadie quiere hablar porque la familia se siente avergonzada de él, él también pertenece. Ese padre que te abandonó y del cual nunca más supiste, él también pertenece. ¿Qué significa excluir a un miembro de la familia? Cuando no le damos un lugar, cuando le rechazamos, cuando decimos, esta persona para mí murió, cuando decimos, esta persona le hice la cruz, no quiero saber más nunca de él o de ella, cuando le rechazamos y estamos en la constante crítica, en el juicio, cuando por dolor, por tristeza, por rabia o por cualquier otra emoción, hacemos que esa persona ya, entre comillas, no pertenezca a nuestra familia. Él ya no es mi hijo, para mí ha muerto como hijo. O él no es mi padre, ese señor a mí ni me crió ni me vio, entonces yo no lo quiero tampoco en mi vida. De esta manera es que vamos excluyendo a personas de nuestro sistema. Y es cuando se genera este desequilibrio. ¿Por qué? Bueno, justamente porque en generaciones posteriores viene algún miembro de la familia que quiere representar a este excluido y que quiere volverlo como a incluir inconscientemente a través de repetir su patrón de conducta, de repetir su historia. Y un vivo ejemplo es el de mi propia historia con mi papá. Yo, por ejemplo, me autoexcluía, aunque esto yo no lo entendía antes de conocer de las constelaciones familiares, y también de alguna manera la familia por parte de papá me excluyó. Y lo más icónico del asunto es que esto es algo que se ha repetido en varias ocasiones dentro de mi familia por parte de papá. Hijos que no han sido reconocidos. Y esto a mí me generaba una profunda tristeza. Yo decía, ¿por qué yo no tuve ese papá soñado que todo el mundo ve en las películas? ¿Por qué él no me reconoció? ¿Por qué él hizo esto? Incluso yo me preguntaba por qué le había sido infiel a su esposa.
porque de esa infidelidad había nacido yo. O sea, yo estaba constantemente como en el juicio, en la crítica. Él es un mal padre, ¿cómo puede ser posible que ni siquiera sabe si yo estoy bien, si yo comí? Entonces, obviamente fui creciendo con una sensación de vacío, con una sensación de que no pertenecía ni siquiera al mundo, con una sensación de rechazo hasta hacia mi propia vida. Era una sensación de que nada me hacía feliz, era una sensación de vacío porque yo no sentía que yo pertenecía. Y es hasta que llego a las constelaciones familiares cuando yo misma hice consciente de esto y decidí y elegí sentirme que pertenecía o sentir que pertenecía a mi sistema familiar. Y por supuesto yo también sentía mucho rechazo hacia mi papá, hacia mis tías, hacia la mayoría de mis tíos, porque yo decía, no puede ser que nadie me haya buscado y no sé qué. Me sentía como que no pertenece, o sea, como que la que echaron de la familia. Y bueno, hacia mi abuela paterna, que es una figura tan importante también dentro del sistema familiar, porque de ahí viene la vida. Entonces, bueno, cuando yo siento finalmente que pertenezco, es como que me hubiese conectado con mi vida. Es como que le di un significado, me di un lugar, me puse dentro de mi sistema familiar, me ayudó a tomar fuerza para vivir mi vida y logré salir de esa tristeza en la que siempre y desde muy pequeña había estado fluctuando. Estoy feliz, estoy triste, hoy no quiero vivir más y así iba durante toda mi vida, teniendo pensamientos muy negativos en cuanto a que no quería vivir. Eh, Gracias a esto logré, bueno, sanar la depresión, y digo sanar porque tengo ya bastante tiempo que no he caído en un cuadro depresivo y esto era muy constante en mi vida. Entonces siento que realmente conocer este principio para mí fue un cambio drástico. O sea, puedo ver en mí otra persona, obviamente, no solo por esto, sino por varias cosas que he hecho, pero esto me permitió a mí como que arrancar desde este principio, desde poner en práctica todos estos principios para poder ordenar mi vida. Y ahora que hablo de principio de pertenencia, llega a mi mente un caso que es muy común dentro de los sistemas familiares, que pasa mucho. Y es que llega a mí una paciente em, en sesión personalizada y bueno, el motivo era que quería una constelación familiar porque se sentía frecuentemente triste, con ganas de no existir. Y en ese momento llegó específicamente porque estaba pensando ir en contra de su vida. Ya no quería vivir. Cuando hago esta constelación, resulta que sale a relucir y ella se da cuenta que había un miembro muy importante en su familia que había sido excluido a lo largo de todos los años, ¿no? Y es que ella, antes de llegar al mundo, tuvo un hermanito, ¿ok? Que no llegó a este plano físico. Su mamá tuvo una pérdida espontánea y resulta que debido a su dolor, al sufrimiento que representó para sí el hecho de haber perdido un bebé, ella decidió pues no hablar más de ese tema, enterrarlo en el baúl de los recuerdos, o de los olvidos, mejor dicho, y nunca le habló a sus siguientes hijos de que eso había sucedido. Entonces, por supuesto, esta información sale, ella lo confirmó con su mamá y lo que hicimos fue hacer en la sesión una serie de procesos que se hacen en esta terapia que le permitió darle como la bienvenida a su hermano a este sistema y decirle, sabes que yo te veo, tú perteneces, tú eres parte.
¿Y por qué ella se veía todo el tiempo triste, vacía, que no quería vivir? Bueno, porque su alma se queda viendo al alma de este hermanito que no llegó a tener éxito en la vida, no llegó a este plano, y resulta que inconscientemente es como que, ¿cómo yo voy a vivir si tú no pudiste hacerlo, si tú no lo lograste? Ella se queda viendo a la muerte, no puede tomar su vida porque hay una exclusión. Luego de hacer esta sesión, incluso ella, como un acto de honra hacia su hermano y de que pertenecía, se hizo un tatuaje que me pareció súper hermoso, que lo representaba a él. Y de ahí en adelante ella pudo liberarse de esa tristeza constante y ahora se siente mucho más enérgica. De hecho, justo cuando estaba escribiendo este episodio, volví a escribirle para confirmar cómo se va sintiendo, cómo ha estado, si esa tristeza no ha regresado, si esa depresión, si ese deseo de irse de este mundo o de este plano había vuelto o no. Y me dijo, me lo confirmó nuevamente. Anto, me he sentido súper bien. Obviamente, como todos los seres humanos, tenemos momentos de tristeza, pero no es algo como de que me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Y su vida fue transformada en este sentido con el simple acto de integrar a un hermano que había sido el gran excluido. Así que, sin duda, es hora de incluir a esa persona que por tanto tiempo has excluido tú y tu familia. Y me vas a preguntar seguramente, bueno, Anto, ¿y cómo es que yo logro hacer esto? ¿Cómo logro incluir a un familiar que ha sido excluido? Una de las maneras más armoniosas o más fáciles de acceder a esto es a través de una constelación familiar, porque en terapia de constelación familiar justamente hacemos o trabajamos en función de estos principios para nuevamente traer el orden y para que la persona pueda aclarar de dónde viene ese síntoma que está experimentando y que le está generando tanto dolor e incomodidad en su vida. Otra manera de hacerlo es sencillamente con la conciencia que ahora tienes al escuchar este podcast. Es decir, oh, wow, he reconocido que yo misma tuve una pérdida y nunca hablo de ese bebé. No le he dicho a mis hijos, no le he dicho a mi esposo, o de pronto ni siquiera tengas tú que decirlo a todo el mundo, porque no es necesario, pero con que tú le des ese lugar que tu hijo merece, ya es mucha la transformación y traes el orden a tu vida y a tu sistema familiar. Puedes hacer un ritual, de pronto encender una velita, hacer una oración, o si es un excluido, vamos a llamarlo un tío, una abuela o lo que sea, un papá, una mamá, y tienes una fotito, puedes colocar la foto, elevar una oración, no importa. Incluso si ya esa persona ha partido de este plano, si no tienes una relación con ella o con él, sencillamente incluirlo. Y si en este caso tú eres la persona que ha sido excluida porque has sido infiel, porque abandonaste a tus hijos, porque tuviste una pérdida o aborto y todo el mundo te tachó, o incluso si me estás escuchando de la cárcel encerrada, es importante que tú te incluyas nuevamente porque tú perteneces, tú eres parte de tu sistema y nada de lo que tú hayas hecho le da autoridad a otra persona de tu sistema familiar para decir que tú no eres parte. Así que si eres tú la excluida, cierra los ojos, respira profundamente y di: yo pertenezco. Me hago responsable de las consecuencias de mis actos y dejo conmigo mi historia.
yo pertenezco. Pon la mano en tu pecho, en tu corazón y di, yo pertenezco. Siente el espacio que se ha creado. Sientes la energía de orden. Puedes sentir cómo perteneces a tu sistema independientemente de lo que hayas hecho y de lo que te digan y critiquen y juzguen. Tú perteneces. Así que si tú eliges identificar el origen de ese conflicto, de esa situación que te está bloqueando en tu vida, si no sabes cómo hacerlo, créeme que a través de una terapia de constelación puedes encontrar muchas respuestas y puede ser un gran movimiento de sanación y de acercarte a esa plenitud que estás buscando, a ese proceso de sanación emocional y energética. Y recuerda que cuando tú te ordenas, cuando tú te mueves, tu sistema también se va a mover. Así que cualquier cosa, pues estoy a la orden. Si deseas hacer una terapia de constelación familiar, puedes contactarme. Hay links de mis redes sociales, escríbeme un mensaje o lo que tú quieras, por donde quieras contactarme. Y créeme que yo estaré súper dispuesta para acompañarte en este proceso. Así que estás lista para incluirte en tu sistema familiar y para incluir a cada uno de los miembros de tu sistema familiar y liberar tu magia interior. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda, si te ha gustado, comparte este episodio con alguien a quien quieras ser de ayuda o de contribución. Y recuerda dejar también tu like. Un abrazo